¿Qué tal los jóvenes? ¿Cómo están? Saludo cordial. En este video vamos a recordar cómo se inserta una tabla relacionada al último tema del módulo de ofimática o herramienta ofimática 1. Entonces, después de haber ejecutado Word y luego de haber configurado la página, hay que tener en cuenta cuántas columnas tiene el documento o cuántas columnas tiene nuestro formulario o planilla. Entonces, con base a eso, nos dirigimos a la ficha insertar y luego la opción tabla. En la opción tabla recordemos que nos aparece un conjunto de celdas y aquí en la parte de arriba, en la etiqueta del submenú, dice tabla de 4×1, de 5×3. Entonces hay que tomar en cuenta cuántas columnas tiene la planilla y cuántas filas. Entonces vamos a insertar aquí rápidamente una tabla de 8×5. Bien, entonces recordemos que estas son las columnas, las que van de manera horizontal, y estas son las filas, las que vienen de manera horizontal. Bien, cada vez que se inserta una tabla, nos aparece herramienta de tabla como pestaña principal y luego unas subpestañas, diseño y disposición. Recuerden que aquí en algunas versiones de Office o versiones de Word aparece preparación o presentación, ¿sí? Entonces es igual. Bien, entonces para poder manipular esta tabla hay que tomar en cuenta que en la parte superior se encuentra este botoncito o este cuadro para seleccionar toda la tabla, y que al hacer clic sobre presentación o disposición vamos a dirigirnos acá hacia filas y columnas, que se encuentra la opción insertar arriba, insertar debajo. ¿Para qué? Para insertar filas, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Entonces cada vez que ustedes, por ejemplo, necesiten insertar una fila que se le haya olvidado un dato, entonces ustedes se ubican aquí en la fila correspondiente donde van a insertar. Entonces, según si van a insertar hacia arriba, se inserta hacia arriba una, o si se inserta hacia abajo, se inserta hacia abajo. También pueden insertar varias filas seleccionándolas. Voy a insertar aquí 3. Aquí tengo seleccionadas 3 filas, no es necesario sombrearlas todas o seleccionarlas todas, ¿sí? Entonces aquí basta con solamente seleccionar estas 3 filas y luego insertar debajo. Ahí está. Entonces aquí está la selección y acá están las filas insertadas hacia abajo. Bien, vayamos ahora a insertar columnas. Se insertan a la izquierda y se insertan a la derecha. Entonces, como vemos aquí en esta columna, insertamos a la izquierda una. Ahí se insertó a la izquierda, hago clic acá y vamos a insertar una a la derecha. Ahí está. Entonces, del mismo modo de cómo se seleccionaron las filas a insertar, también acá columnas. En columnas también se puede insertar de 2, de 3, dependiendo del número. Entonces aquí voy a seleccionar 2 columnas. Repito que no es necesario seleccionarlas así, todas. Selecciono estas 2, insertar a la derecha. Ahí está, se insertaron a la derecha. Bien, vayamos ahora al grupo combinar. La opción combinar celdas se encuentra desactivado. ¿Por qué? Porque no tengo todavía un conjunto de celdas seleccionadas. Al momento de seleccionarlas, por ejemplo, esta fila, notamos que aquí combinar celdas se activa o se activó, ¿ya? Entonces hago clic sobre combinar celdas. ¿Para qué es combinar celdas? Por ejemplo, si yo aquí voy a colocar un título, progresiones financieras, un ejemplo, financieras, entonces da cabida para colocar un título y seguir con mi tabla. En otros aspectos también podemos seleccionarlas para hacer lo siguiente: combinar celdas. Fíjense que seleccioné tres celdas y combinar. ¿Para qué? De pronto aquí yo quiero colocar una fecha, entonces aquí puedo colocar día, mes y año. Entonces aquí notamos que
esta celda tiene combinadas 3 columnas. Fíjense, 1, 2 y 3 columnas. Entonces, por lo tanto, hay que seleccionarlas de esta forma, seleccionar acá debajo, se selecciona y combinar celda. Entonces, el ejercicio que les voy a llevar del taller número 3, van a realizar una tabla con estas características, con combinar celdas. Entonces van a estar muy atentos al ejercicio para que puedan realizar una tabla de manera dinámica. Bien, entonces ahora la opción dividir celdas. La dividir celdas hace lo contrario de combinar. Por ejemplo, si yo aquí necesito colocar en estas celdas varias columnas, entonces dividir celdas, me va a aparecer esta pequeña ventana y le voy a decir que me divida esa celda en 4 columnas por una fila. A aceptar. Entonces aquí tengo una columna, 2, 3 y 4 columnas. Entonces también vamos a hacer un ejercicio o una celda combinada. ¿De acuerdo? Entonces, para que estén atentos, para que estén muy pendientes a la actividad que les voy a llevar. Muy bien. Y dividir tabla. Por ejemplo, yo quiero dividir la tabla aquí. Voy a necesitar un espacio para el texto. Hago clic aquí. Puede ser en cualquier parte de esa misma fila. Y hago clic sobre dividir tabla. Listo, aquí presiono Enter y fíjense que la tabla se divide. Si la tabla necesita una mayor proporción, es decir, una mayor longitud en cuanto a columnas y a cuanto a filas también, voy a hacer clic acá. Me voy a ir aquí a insertar tabla, insertar tabla. ¿Para qué me voy a insertar tabla? Para que cuando me dé cuenta de que aquí tengo un límite de 10 por 8, fíjense que allá arriba dice tabla de 10 por 8, yo quiero insertar una tabla de, por ejemplo, de 15 columnas. Aquí yo no puedo insertar 15 columnas porque el máximo es 10. Entonces hago clic sobre insertar tabla, número de columnas, compongámosle 15, el número de filas calculemos como unas 11, a aceptar. Fíjense, entonces es de mayor proporción que las anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 columnas, más las filas. Entonces, de esa manera también se pueden insertar. Voy a deshacer aquí para usar otra herramienta llamada, como también lo podemos insertar de aquí, podemos insertar la tabla de acá o insertarla a través de la ventana o la opción insertar tabla. También la podemos dibujar tabla. Entonces, al momento de hacer clic sobre dibujar tabla, nos aparece este lápiz como el de Paint. Primero trazo un patrón de tabla, ahí está, y luego voy dibujando las columnas, o si bien prefiero, las filas, como ustedes lo deseen. Entonces aquí voy creando las columnas según el número de columnas que tenga mi formulario o mi planilla. Listo. Aquí tengo las columnas listas y aquí tengo las filas que las voy a dibujar. Si por ejemplo yo quiero dibujarlas hasta cierto punto, fíjense, yo lo puedo dibujar hasta ahí suelto y aquí continúo. Entonces con el lápiz también se puede dibujar. En la opción de la ficha herramientas de tabla presentación también figura la opción de dibujar tabla. Y si yo quiero borrar las columnas, borrar las filas, hago clic sobre el borrador. Entonces, por ejemplo, yo quiero borrar esto como si estuviera combinando hacia abajo, borro y hago clic ahí sobre esa línea. Inmediatamente esta celda queda combinada. Voy a combinar para acá, como si estuviese usando la herramienta combinar celda. Pero aquí lo que estoy haciendo es borrando las líneas. ¿Sí? También es muy utilizable. Bien, joven, entonces vamos a dejar hasta aquí. El jueves, Dios mediante, le estaré llevando el material para que puedan realizar los formularios y planillas correspondientes a la clase.